¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Que el Señor los bendiga. La verdad que, bueno, le agradezco siempre por permitirme eh, compartir el mensaje, compartir la palabra de Dios, porque me ayuda y me es de beneficio, ¿no? Aprovechamos también para saludar a todas las personas que quizás nos están viendo por los medios de internet. Así que bendiciones también para ustedes. Esperamos que el mensaje que compartimos hoy también les sea de beneficio para todos. Primero que nada quiero pedir disculpas. Hoy día quiero hablar de salud. Pero quiero pedir disculpas porque yo no soy quizá el mejor ejemplo de salud. Y no he solido llevar durante mucho tiempo un estilo de vida saludable, lo cual me pone a mí como el menos indicado para hablar de este tema. Sin embargo, quisiera compartir lo que de a poco voy aprendiendo y, y quizá alguna persona hace mucho que no escucha o necesita verlo, ¿no? O quizá lo va a ver por primera vez. Necesitamos hablar de salud porque la salud es una parte fundamental en la vida del ser humano. Vemos personas que cuando no tienen una buena salud o viven la vida bajo la opresión del dolor, por ejemplo, caso de algunas enfermedades que causan mucho dolor, esa vida se vuelve desagradable, bastante desagradable, ¿sí? Y qué mejor entonces que conservar una buena salud para tener una buena vida. Estuve meditando en estos asuntos de salud la última vez que estuvimos con mi nene, con Bruno, viendo uno de los estudios bíblicos de la fe de Jesús. Hay uno que habla acerca de la salud, de la salud del estilo de vida, ¿verdad? Y la verdad que me quedé pensando en todo eso y digo, ¿por qué no compartirlo si son cuestiones bíblicas, ¿sí? Las que tenemos que aprender. Primero que nada, vamos a leer algunos versículos que nos hablan de cómo Dios tiene interés en nuestra salud. Uno de ellos está en Tercera de Juan. Tercera de Juan, tiene un solo capítulo, Tercera de Juan, versículo 2, ¿sí? Tercera de Juan, versículo 2. El apóstol Juan, cuando da su saludo, ¿sí? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Dios habla con nosotros por medio de su palabra, nos dice exactamente lo mismo. La intención de Dios no es que nosotros estemos mal. Y toda aquella cosa que sea para nuestro bienestar, ¿sí? El Señor va a tratar de procurar proveerlas. Siempre, ¿sí? Por supuesto que no siempre estamos pasando porque la vida tiene esos altibajos, no siempre pasamos por las mejores circunstancias en la vida. Sin embargo, todas las circunstancias que pasamos en la vida son útiles por algún motivo. Quizá también algunas veces la enfermedad es útil para cierto aprendizaje, ¿sí? Pero Dios convierte esos efectos negativos en algo positivo. No es la intención de Dios que nosotros estemos enfermos o que estemos mal. Él quiere que nosotros seamos prósperos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Saben que la gente, la sociedad en general en el mundo está necesitada de salud, de paz mental, de salud mental.
se pusieron a pensar por qué. ¿Por qué en esta época, donde la medicina ha avanzado tanto, comparemos la medicina de hoy con la de hace 100 o 200 años atrás? El mundo bíblicamente tiene 6.000 años, un número estimado. Y durante todos esos 6.000 años nunca hubo un avance tecnológico y un avance en el conocimiento de la medicina tal como existe hoy. Y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, entonces, ¿por qué existe tanta enfermedad? ¿Por qué han proliferado así las enfermedades si tenemos una medicina espectacular? Y con la cantidad de enfermedades que existen hoy, hacemos otra pregunta más. ¿Qué pasaría si no tuviésemos medicina? ¿Qué pasaría si no pudiese ir a una salita, a un hospital, a una clínica? ¿Cómo llevarías la enfermedad si no tuvieras medicamento, en fin? Así que, por una parte, tenemos un avance científico bastante interesante en cuanto al área de medicina, de salud, y por otra parte, las enfermedades van en aumento y cada vez más. Pandemias, cosas raras que nosotros vemos que son... Nos tenemos que hacer esa pregunta y tenemos que entender también, así como hay una necesidad espiritual, una necesidad del interior del hombre de sanar de sus dolencias espirituales, necesitamos sanar de las dolencias físicas y mentales que pueden estarnos agobiando también. Y Dios tiene ese interés, porque nosotros vemos que Dios dice, yo deseo que tengas salud, ¿sí? Ese mismo mensaje que el apóstol Juan le decía a aquel anciano, yo deseo que tengas salud, que prosperes como prospera tu alma, Dios nos dice también a cada uno de nosotros. Dios se identifica en la Biblia como un Dios sanador, desde el Éxodo. Fíjense cómo dice Éxodo 15, 26. Pero como nosotros estudiamos la vez pasada en una de las escuelas sabáticas, siempre Dios hace un pacto, ¿no? Y un pacto que es bilateral, digamos, ¿no? Donde existe un compromiso de parte de Dios, pero existe un compromiso de parte nuestra, digamos, ¿no? Es como en el matrimonio. Las dos partes tienen que hacer su parte. Aquí el Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? En otra parte dice, si dieres oído, dice, está hablando del ángel de Jehová, cuídate de oír, dice su voz, y después dice, si oyes atentamente los mandamientos, raeré de vosotros toda enfermedad. ¿Sí? Ahora fíjense cómo él se dice, ¿no? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Desde el principio, y acá está hablando de enfermedades físicas, ¿verdad? Porque a los egipcios tuvieron un montón de enfermedades físicas, ¿sí? Plagas y cosas que afectaron a toda la sociedad egipcia. Y muerte también. Así que acá está hablando de cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico, pero también de la mente, porque en Proverbios 15, vamos a ver, Proverbios 15,
¿Cómo afecta la salud de la mente, por decirlo así? El versículo 30, ¿cómo afecta? Perdón, Proverbios. 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una buena salud mental, también eso va a afectar nuestra buena salud física. ¿Sí? Así que Dios está interesado en la buena salud. Podemos ver al apóstol Pedro. Cuando Pedro habla con Cornelio, con los gentiles que estaban con Cornelio, en el capítulo 10, versículo 38, y le cuenta acerca de la obra de Jesús, ¿qué dice Pedro ahí? Que Jesús andaba dando estudio bíblico, dice. ¿Así dice? ¿Lo tienen ahí o no? ¿Qué hacía Jesús? Perdón, en Hechos 10, 38. Hechos 10, versículo 38. ¿Cuál era la obra de Jesús? ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Daba estudio bíblico? Claro. Es decir, sí daba estudios bíblicos Jesús, pero no era todo lo que hacía. Jesús andaba haciendo bienes, ¿sí? ¿Y qué más hacía? Y sanaba. Y nosotros lo vemos a Jesús haciendo milagros, sanando, curando. Y hay muchas enfermedades, muchas curas que no las registra quizá la Biblia. El apóstol Juan dice que si se escribieran todas las obras que Jesús ha hecho, no alcanzarían los libros. ¿Sí? Imagínense la cantidad de curaciones, sanaciones y cosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y nosotros vemos acá que una de las características del ministerio de Jesús era la sanidad. Podríamos decir que era una obra médico-misionera, ¿verdad? La de Jesús. Y eso es porque Satanás, según este versículo, es el que oprime a las personas con la enfermedad. O sea, cuando nosotros veamos enfermedad, usted tiene que saber de a dónde viene eso. De Satanás. Y nosotros sabemos que la enfermedad viene al menos por 3 motivos. Quizá haya alguno más. Pero vamos a decir 3 motivos por los cuales nosotros nos enfermamos. El primero de los motivos tiene que ver con el pecado de no conocer o conocer y no hacer lo que las leyes de la salud dicen. Hay leyes para que usted tenga buena salud. Pregunto, tiene 2 cosas que puede usted hacer. Es no prestarle atención o no querer conocerla a esas leyes, o desconocerla a las leyes de la salud. Y por otra parte, podría conocerlas, pero no darle la atención debida. Entonces, esas leyes que tienen que ver con la higiene, con lo que usted puede comer, con el descanso, con un montón de cosas, si usted las desconoce, muy probablemente llegue la enfermedad a su puerta. Y ese viene Satanás ahí trayendo la enfermedad, por supuesto, porque usted no conoce o desconoce, o no quiere darle atención a las leyes de la salud. Y ese es un motivo por el cual viene la enfermedad.
Satanás también trae la enfermedad en un ambiente de prueba. Nosotros vivimos en este mundo que es un mundo caído. Y hay, como podríamos decirlo así, efectos colaterales, ¿no?, de la lucha entre el bien y el mal. Y muchas veces puede usted hacer todo lo correcto y estar bien, ¿sí? Y sin embargo, Satanás producirle alguna enfermedad, como le pasó a Job. Vemos que Job, dice Dios de él, que era temeroso de Dios, no había otro justo, ¿no?, como él. Hacía las cosas bien Job, y sin embargo, aún así, Satanás le produjo una enfermedad por un motivo de prueba. Así que pasando por ciertas circunstancias, podemos tener una prueba con una enfermedad. El otro motivo por el cual podemos tener enfermedad es por una herencia. No es culpa nuestra o culpa de alguna criaturita que ha nacido con algún problema. Por ejemplo, el ciego que nosotros vemos en la Biblia, el ciego de nacimiento, y el Señor Jesús dijo, ni este pecó ni sus padres para que naciera ciego. ¿Sí? Es decir, hay un efecto colateral que arrastramos en nuestra genética por cuestiones del pecado. Son miles de años de pecado y la genética del ser humano se ha ido deteriorando. Así que nuestra genética también puede jugarnos en contra con respecto a las enfermedades. Pero ¿será que Dios nos deja sin ninguna luz con respecto a esto para que nosotros vivamos enfermos y estemos mal? No, ¿verdad? Si Él dice en tercera de Juan, versículo 2, que Él quiere que tengamos salud, Él también va a dar los medios para que nosotros procuremos la salud. Y quiero hacer una pregunta para que nosotros reflexionemos un poco. Si nosotros estuviéramos idealmente interesados en salud, en nuestra salud, en la salud de los hermanos de la iglesia, y si realmente gozáramos de salud, quizá en nuestros hogares habría menos llantos, ¿verdad? Quizá perderíamos menos seres queridos. Quizá en las reuniones de oración se escucharían más motivos de agradecimiento que que pedidos de oración por salud. Quiero decir, nos beneficiaríamos mucho más si estuviéramos pendientes de tener la salud como Dios quiere que nosotros la conservemos. Si pudiéramos ayudarle a otro para que aprenda a llevar un buen estilo de vida saludable, quizá haríamos mucho bien en toda una familia, no solamente en esa persona. Quizá tendríamos hasta incluso más energía y más deseo de hacer las buenas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Pero muchas veces estamos cansados, adoloridos y necesitamos descanso porque no conservamos buena salud y no tenemos ganas de hacer muchas cosas. Y es entendible, hermanos, cuando estamos enfermos necesitamos el descanso. Ahora, podemos vivir con salud o podemos vivir como enfermos de manera permanente. Dios quiere que nosotros conozcamos algunos principios para que cuidemos el cuerpo. ¿Cómo es que considera, esto está en los estudios bíblicos, cómo considera Dios el cuerpo nuestro? Según 1 Corintios 6, 19 al 20, lo vamos a leer.
1 Corintios 6, 19 y 20. Aquí dice, está hablando en el contexto, está hablando de aquellas personas que se dedican a o que cometen adulterio, fornicación, ¿verdad? Están haciendo un abuso de su cuerpo y por lo tanto el cuerpo se resiente de eso. Fíjense cómo dice el versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, según este versículo, ¿cómo considera Dios el cuerpo nuestro? ¿Cómo? Como el templo del Espíritu Santo. Así que, supónganse, nosotros consideramos que esta es la habitación o el templo al que nosotros venimos a adorar. Sin embargo, esto es un edificio. Y la Biblia dice que Dios no mora en templo hecho por mano. Pero sí dice que Dios mora en el templo que Él ha hecho y es el cuerpo. ¿Lo ven? Ahora, si nosotros a este edificio venimos, lo dejamos sucio, lo rompemos, le hacemos graffiti, los manchamos, ¿será que Dios se agradará de eso nosotros mismos? ¿Qué diríamos? ¿Se podría hacer eso con la iglesia en la cual nosotros venimos a adorar a Dios? No. De la misma forma, también nuestro cuerpo, que es templo, templo del Espíritu Santo, nosotros debemos mantenerle en cuidado, mantenerlo cuidado, ¿sí? Ese es el primer principio que tenemos que entender. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y deberíamos nosotros cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. De paso quiero hacer una pregunta, a ver. ¿Se puede encontrar un versículo en la Biblia que diga, por ejemplo, no fumarás? No. ¿Por qué? Porque probablemente en la época cuando se escribió escribieron la Biblia y no era una costumbre el fumar, ¿verdad? No hay un versículo que diga no fumarás. Ahora, cuando yo no encuentro un versículo que diga exactamente no fumarás, ¿puedo decir igual voy a fumar? O sea, como puedo utilizar esa lógica de decir todo aquello que no esté escrito me está permitido por el mero hecho de que no está escrito. No, porque la Biblia es una palabra de principios. Y en ella encontramos los principios que nos enseñan a aplicarlo. Al aplicarlo en cualquier cosa, nosotros nos damos cuenta de que no podemos hacer cierta cosa. Este versículo es uno de ellos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el versículo 16. Dice, y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y qué más dice ahí? Sois vosotros. O sea, su cuerpo, estimado hermano, y el cuerpo de cualquier ser humano, es muy estimado para el Señor. Debemos cuidarnos de nosotros, nuestro propio cuerpo, debemos cuidar también de hacerle daño a otro, ¿no?
Así que la pregunta, ahora ya conocemos el principio. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si yo fumo, ¿estoy destruyendo mi cuerpo? Sí. Por lo tanto, este principio me excluye el fumar, por ejemplo. ¿Lo ven? Si yo me drogo, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Si yo practico acá me hace una señal, alcohol, claro, por supuesto, el alcohol es exactamente lo mismo, ¿verdad? Una persona alcohólica va a destruir su cuerpo. ¿Cuántos males no trae el alcohol? Eso también hay que ver. Hermano, se comienza con una copita, ¿sí? Entonces, si yo destruyo el cuerpo que el Señor me ha dado, que es templo del Espíritu, estoy destruyendo aquella esencia donde Dios puede hablarme, donde Dios me puede dirigir, ¿sí? No existe tal cosa como tengo el cuerpo bien y o tengo el cuerpo mal, pero tengo mi espíritu bien. Porque si usted tiene su cuerpo mal, tiene su mente mal, tiene su espíritu mal. Eso es una realidad, no podemos separar las cosas. Por eso uno dice, ¿por qué yo no estoy pensando bien? ¿Por qué me confundo? Y bueno, porque estamos enfermos físicamente, hay que sanar. Esto me excluye todas las cosas que son sustancias nocivas para mi salud, hermano. Este principio me excluye cualquier sustancia nociva para mi salud. Todo lo que sea malo para el cuerpo, recién hablaba el apóstol, leíamos, huid de la fornicación, dice, ¿no? Porque cualquier pecado del hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Es decir, hablando de la fornicación, hermano, tiene una amplia relación con el cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, tener cuidado con lo que hacemos, con lo que ingerimos, con lo que... No está mal que nosotros tengamos cuidado. A veces algunas personas pueden quizá parecerle exagerado que eso sea así. Pero si le parecía exagerado, entonces ¿por qué el apóstol pone estos versículos, verdad? ¿Por qué no pone esto aquí? Bien, quisiera que nosotros veamos cuál es la... Vamos a hablar un poquito de dieta, pero la salud es mucho más profundo, hermano. Y nosotros tenemos que conocer todas las leyes de salud. Es más, a veces, no sé si ha pasado que hay cosas que para usted son saludables, le hacen muy bien y a otra persona le afecta. Y cada uno tiene que conocer su cuerpo y cómo trabaja, ¿verdad? Pero simplemente para que nosotros observemos cuál es, en el plan de Dios, cuál ha sido la alimentación ideal. En Génesis 1:29 hay algunas cositas, por eso es que muchas veces uno dice, no, a Dios no le interesa el alimento del ser humano, o qué comemos, qué no. En algunas iglesias evangélicas muchas veces se dice que todo se puede comer, todo está permitido, ¿sí? Porque sacan de contexto unos versículos y no prestan atención a todo el contexto bíblico que habla acerca de la salud. En Génesis 1:29 nos muestra cómo Dios le da al hombre la alimentación ideal, ¿sí? Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto,
y que da semilla, os serán para comer. La planta, cuando una planta crece y da semillita, esa planta usted puede comer. Toda planta que crezca y dé semilla, la cebolla, no sé, hay un montón. Estoy dando un ejemplo nada más. Crece la plantita, da semillita, usted la puede comer entera. Y puede comer incluso las semillas también. Las semillas tienen un montón de cosas muy buenas. Es increíble. Y hoy en día venden unos suplementos de tal y son carísimos. Muy caros. Y solo las personas muy adineradas pueden comprarlo. ¿Sabe qué tienen que hacer usted? Agarrar un racimo de uva y comerse todo y también masticar la semillita y comer. Es todo lo que tienen que hacer, ahí va a obtener todo lo que el suplemento ese tiene. Mire cómo es el asunto. Detrás de la salud que el mundo promueve, hay mucho negocio. Y lo que Dios nos ha dado para que tengamos salud es muy sencillo. Él nos ha dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os serán para comer. Eso fue en el principio, hermano. Después nosotros vemos qué otra cosa más instituyó en la misma creación. Primero le dio la dieta, lo primero le dio la dieta al hombre. Luego el Señor bendijo el sábado. En capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor, aparte el sábado, el descanso semanal, es para nuestro bienestar, para nuestra salud también. Y Dios le da el sábado. ¿Y qué otra cosa más instituyó el Señor en la creación? Dios casó al hombre con su mujer en ese mismo acto de creación, los casó. Así que esas tres cositas se hicieron inmediatas a la creación. Cuando el hombre estaba creado, le dio la dieta, le dio su mujer y le dio el sábado. ¿Sí? Porque muchas veces se dice, bueno, sí, el Señor permitió que se coma carne también. Y es cierto. La Biblia nos dice qué carnes podemos comer y cuáles no. Y ya también lo vamos a ver a eso. Pero eso vino después del pecado, hermano. Antes del pecado, el Señor había instituido esas cosas. Y la primera carne es probable que se haya comido con el primer sacrificio. ¿Sí? Con el primer sacrificio. Y en Génesis 9, después del diluvio, no se olviden que tenemos que pensar más o menos lo que pasó, por en Génesis 9, Dios le dice que pueden comer de los animales. ¿Por qué? Porque claro, imagínense la circunstancia, el arca estaba todo anegado en agua, todo el mundo anegado en agua, esos océanos que nosotros vemos ahora que son fosas en distintos lugares de tierra seca, estaba cubriendo todo el mundo. Y las aguas no se habían retirado y las plantas todavía no habían crecido, estaba todo destruido. Así que esos 8 hombres que quedaron tenían algunas provisiones de semillas, de cosas para plantar, para hacer, y tenían animales que Dios le había hecho poner 7 parejas de animales limpios o animales aptos para comer, y una pareja de animales que no eran aptos para comer. Y Dios le había hecho hacer así. ¿Por qué? Porque después del diluvio, ellos iban a tener que comer lo que sacrificaban. Los sacrificios que se hacían a Dios, ¿sí? Recuerden los sacrificios como ha hecho Caín y Abel, ¿se acuerdan? Esos sacrificios, ellos comían de esas ofrendas. ¿Sí? Ahora, eso vino después del diluvio, recién Dios le da como una autorización, ¿no? Al hombre para que coma las carnes. Pero la dieta ideal del hombre no es esa. Veo mucha gente, por ejemplo, que suele recomendar las dietas que se le llaman paleolíticas, no sé si escucharon alguna vez hablar.
¿sí? Las dietas paleolíticas le hacen al hombre volverse como los ancestros, y según ellos tienen no el registro de la creación, sino el registro de la evolución, ¿verdad? Y ellos suponen que el hombre de las cavernas iba recolectando huevos, cosas que encontraba, y cazando animales, y bayas, y cosas que encontraba ahí en arbustos, en cosas así nomás. Y entonces le dan carne y algunos elementos de frutos secos, cosas de esas características. ¿Y uno puede vivir a base de eso? Sí, pero son dietas que no son ideales para el hombre. La dieta ideal para el hombre, si volvemos a nuestros orígenes, son las que son a base de plantas, de semillas y de frutos. ¿Sí? Eso es, ¿por qué, hermano? Por nuestra salud, por cuestiones de salud. ¿Sí? No sé si recuerdan aquel incidente donde se hablaba de divorcio, y el Señor Jesús les dice que no está permitido que el hombre se separe de su mujer, y entonces ellos le citan lo que Moisés ha dicho, dice. ¿Qué había dicho Moisés? Que el hombre le podía dar carta de divorcio a su mujer, ¿sí? Y dejarla con su padre, bueno, da unas ciertas leyes Moisés acerca de eso. Pero el Señor Jesús, ¿qué hace cuando ellos vienen y le dicen eso? Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés le ha dado. Es decir, Dios ha permitido que se le dé carta de divorcio porque ustedes eran duros de corazón, no perdonaban nada, entonces, y si de otra forma no se iban a casar nunca con nadie. Entonces, para darle como una garantía al hombre y a la mujer que sepa que no se puede desbocar y tiene que cuidarse, para evitar, digamos, conflicto, Moisés le permite, le da bajo determinadas circunstancias que se puedan divorciar. Pero el Señor Jesús dice, no, porque el que se divorcia comete adulterio y hace que su mujer adultere, y el que se casa con la divorciada adultera también. ¿Sí? Y dice así, no fue así al principio, dice. Eso dice, permitió Moisés por la dureza de vuestro corazón, pero no fue así al principio. Y cuando dice, no fue así al principio, ¿a qué se está refiriendo? Y dice Jesús, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, lo que Dios te dio al principio, es lo que Dios quería que vos tengas. Eso es. No otra cosa. Eso es lo ideal para Dios. Para que vos tengas un matrimonio que no se destruya, tengas el descanso sabático para siempre, porque la Biblia dice que va a ser para siempre. Vamos a seguir sábado en sábado, dice Isaías. Y la alimentación, que es para nuestro beneficio, el beneficio de nuestra salud. ¿Sí? Todo eso Dios lo ha dado en el principio. Y es lo ideal para nosotros. Es lo ideal para nosotros. Fíjense, hermanos, que muchas cosas no son permitidas. Eso lo vamos a ver ahora en Hechos 17:30. Hechos 17:30 y 31. En Hechos 17:30 y 31, el apóstol, hablando
hablando ahí en el Areópago, ¿se acuerdan que ahí en el Areópago el apóstol hablando les dice que Dios, cuando habiendo pasado, dice, el tiempo de ignorancia, manda a todo que se arrepientan? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahí tenemos nosotros un principio que nosotros podemos aprender, ¿sí? Eh, Quiere decir, esa gente que vivía allí, quiero que eran los atenienses, eran ignorantes de Dios, del conocimiento de Dios. Así que Dios, como ellos eran ignorantes y no tenían conocimiento, Dios los dejaba o les permitía, por decirlo así, y las oraciones que quizá le harían a sus santos, a sus dioses o lo que sea, Dios las atendía, o quizá tendría misericordia de ellos, por decirlo de otra manera, porque eran ignorantes. Y pasaba por alto la ignorancia esa, por la ignorancia esa pasaba por alto muchas cosas que ellos practicaban. Pero habiendo pasado, dice, el tiempo de aquella ignorancia, decía, ahora están comenzando a conocer y van a conocer a este Dios que ustedes le ponían ahí, dice abajo, el Dios no conocido. Pasado aquel tiempo de ignorancia, Dios manda que ellos se arrepientan. Y para nosotros es también lo mismo. Los israelitas, hasta que vino Jesús, eran ignorantes con respecto al asunto del divorcio. Y ellos le daban carta de divorcio por cualquier razón, quizás a su mujer. Hasta que vino Jesús y le dijo, no, ustedes le daban carta de divorcio por cualquier cosa, ¿no? Porque en el principio, y se volvió Jesús ¿a dónde? Al principio, no fue así. El plan de Dios original, el que Dios había dado en un principio, tiene estas características. Y podemos haber pasado mucho tiempo de ignorancia. Pero una vez que nosotros conocemos, Dios manda que nosotros nos arrepintamos. Y saben que una cosa, hermano, es por nuestro beneficio, solamente por el nuestro, porque a Dios no le beneficiamos nada, probablemente. Es por nuestro beneficio que nosotros tenemos que volvernos al plan original de Dios. ¿Sí? Ahora, quisiera que veamos cuáles son, porque quizá no todos tienen la posibilidad de hacer una reforma tal en su salud, de un día para el otro, o con desconocimiento de qué alimentos comer, o cómo vivir. Y bueno, hay que ir aprendiendo, es un proceso, ¿sí? Yo también estoy en el aprendizaje, así que es un proceso. Ahora, Dios nos ha dado en su palabra cuáles son aquellos alimentos que nosotros, en cuanto a carne, hablando de carnes, ¿no? Porque Dios nos permite comer carne cuando nosotros no tenemos, y eso ya lo hemos dicho recién, cuando no había, después del diluvio, el alimento verde, había que comer carne, y bueno, Dios da las características, cuáles son aquellas carnes. Eso lo podemos encontrar en Levítico 11. En Levítico 11. En Levítico 11, Dios nos dice cuáles son las carnes que se permiten, digamos, o sea, son aptas para el consumo humano, ¿sí?
¿Escucharon ese dicho que dice todo bicho que camina va a parar al asador? Bueno, eso es muy argentino, muy del mundo. Y la gente come hasta lagartija. Sin embargo, no es lo óptimo que nosotros hagamos eso porque hay cosas que Dios ha dicho, estas son aptas para el consumo y otras no, porque nos van a hacer mal. Y Dios dice así, en versículo 2, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. O sea, los animales que caminan, ¿qué necesitan? Tener dos características. Pezuña hendida, en la pezuñita, así abierta como la vaca, por ejemplo. Y tiene que rumiar. El animal tiene una particular forma de comer, el rumiar, no traga, ¿no? De una, es como que tiene el alimento ahí, lo rumia, lo rumia, lo rumia. ¿Sí? Pero los que rumian, o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Es decir, el camello tiene dos deditos, pero parecen pezuñas, porque cuando usted se acerca bien y ve, son dos dedos con uñitas. Y no es un solo vaso, una sola pezuña. ¿Sí? Hendida, con un abierto así. ¿Sí? También el conejo, por ejemplo, el conejo dice que rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. ¿Sí? La liebre, lo mismo. El cerdo. ¿Cuál es la característica del cerdo? ¿Tiene pezuña hendida el cerdo? Sí, tiene la pezuñita así hendida, ¿verdad? Pero no rumia. Entonces, lo tendréis por inmundo, dice el Señor. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Esto de tocar los cuerpos muertos tiene que ver con una ley tiene que ver con la higiene, porque cuando usted toca, usted cree que no pasa nada, pero se lleva un montón de bacterias, puede llevar virus, puede llevar parásitos en forma de protozoos, hongo, no sé. Hay un montón de cosas que puede tener la carne de estos animales. Y usted no se da cuenta y las ingiere. ¿Sí? La carne de ellos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Estos comeréis todos los animales que viven, de todos los que viven en el agua, es decir, los peces. ¿Cómo serían? Todo lo que tienen aletas y escamas en el agua y en los ríos. Estos comeréis. Y cuando se refiere a escamas, se refiere a escamas que usted hace así con el dedo, con alguna herramientita y la escama se suelta, ¿verdad? La Biblia nombra un suceso cuando al apóstol Pablo dice le cayeron de los ojos como escama. Es decir, la escama se suelta. Hace clac, así se suelta, cae fácilmente. ¿Sí? Cuando usted le quiere sacar a algún animal la escama y usted ve que es dura como un hueso, o le tiene que arrancar un pedazo de carne al bicho para que se le salga, eso no es una escama, es una coraza que el bicho tiene ahí. Así que de los peces solo los que tienen aleta y escama, ¿sí? Pero todo lo que no tiene aleta ni escama en el mar, en los ríos, así todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendré por abominación. O serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Es decir, no toquen los cuerpos que están muertos de esos animales. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendré en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Será una abominación. Está hablando de algunas aves. El quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, el avestruz, la lechuza, la gaviota, gavilán, búho, somormujo, ibis, cigüeña, garza, murciélago. Bueno, está poniendo el murciélago también porque es un animal que vuela. ¿Sí? Así que acá nos da la característica de las aves y más o menos nosotros podemos ver que todas estas aves no son aves de corral, son aves salvajes, aves que son de rapiña, en fin,
tienen ciertas características, ¿verdad? Así que, hermano, acá en todo Levítico 11 podemos leer cuáles son las características de los animales que nosotros tenemos, son aptos para el consumo o no, ¿sí? Ahora, fíjense el versículo 32. Dice, todo aquello, voy a leer el versículo 31. Bueno, los reptiles son todo inmundos. Erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón, todos los que son reptiles, o que se arrastran por su vientre por la tierra, son todos inmundos. El versículo 31 dice, tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche, y todo aquello sobre que cayere algo de esto después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, de vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. O sea, cuando un cuchillo, por decirlo así, toca el chancho, y después, ¿qué pasó con ese cuchillo? Ya no quedó apto para tocar un alimento limpio. Así que si de ahí toca otra comida, ya lo contamina la comida que está limpia. ¿Me entienden? En la misma olla donde hacen en el chancho, no se puede hacer el fideo que yo voy a comer, porque va a quedar contaminado, todo queda contaminado. ¿Ven? Y muchas veces, póngale, usted va a comprar el queso a la fiambrería, pero la fiambrería corta un montón de chancho ahí. Muy interesantes. No nos damos cuenta de que sin querer estamos tocando los alimentos que son saludables, quizá o podrían ser saludables para nosotros, están siendo contaminados por otros alimentos también. En Ageo, recién tenían por acá, en Ageo 2, versículo 13, hablando de, por supuesto que esto es ese versículo de Ageo está refiriéndose a una cuestión espiritual del trabajo que hacíamos, o que hacían, y que muchas veces podremos hacer nosotros cuando no es un trabajo dedicado 100% a Dios, ¿no? Ageo 2, versículo 13, que se está refiriendo a la infidelidad que nosotros podemos tener para con Dios muchas veces, que mezclamos lo mundano con lo santo. Y es verdad, hermano, tenemos que reconocer que es un aspecto que nosotros tenemos que dejar que el Señor nos transforme en ese aspecto. Acá está dando como ejemplo algo que tiene que ver con la salud. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna de estas cosas que son santas, o la ofrenda o lo que sea, será inmunda, y los sacerdotes respondieron, inmunda será, ¿sí? Fíjense que el versículo 12, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino, aceite, cualquiera de será santificada, y ellos respondieron y dijeron, no. Es decir, al tocar cualquier cosa común, deja de ser santificada. Deja de ser santificada. Nosotros, por eso es que nosotros tenemos que entender que el alimento que nosotros tenemos que meternos en la boca cuando comemos, tiene que ser lo más limpio, puro posible. No tiene que estar contaminado con cosas que Dios no ha hecho apta para el consumo humano. ¿Sí? Bien, nosotros habíamos escuchado recién, en un principio, que Dios había dicho, toda planta que crece y que da semilla, y todo árbol que crece, que da fruto y que en su fruto tiene la semilla, eso se puede comer. Eso, pero tenga en cuenta que eso es lo ideal para que usted coma. Cualquier cosa que venga de eso, incluso le hacen la guerra a la harina ahora.
La harina que es integral es ideal, es buena para comer. Solo que quizá, bueno, el abuso de harina hace mal también, ¿no? Inflama y produce un montón de cosas. Pero la gente cree que tener salud es bajar de peso. No solo eso, es muchas cosas. ¿Sí? Es muchas cosas tener salud. Y tenemos que cuidar que el alimento sea un alimento óptimo. Ahora, ahí decía que si algo que Dios no ha hecho apto para el consumo toca lo que es apto, esto queda descartado, ¿sí? O deberíamos nosotros descartarlo. Y es interesante que mucha gente, por ejemplo, come hongos. Y hay hongos que quizá usted cuando lo come no le hace nada, ¿sí? No sé hasta qué punto no he estudiado el asunto, los hongos pueden llegar a ser buenos para consumirlo. Pienso que no sería lo óptimo. Sin embargo, acá en Córdoba se sabe, y acá en Argentina se sabe que hay unos hongos que crecen, que son los más mortales del planeta. Y es interesante que aunque la Biblia guarda silencio acerca del consumo de hongo, si usted sabe que el hongo puede ser potencialmente mortal para usted, ¿lo va a comer, sí o no? No, ¿verdad? Porque usted sabe que si come un hongo que no es, o sabe que si va a la calle, no sé, en algún lugar, recolecta los honguitos, se los lleva para comer, y de uno de ellos saca un hongo que es mortal, eso no va a ser bueno para usted. Hay muchas plantas que pueden llegar a ser venenosas. Así que nosotros tenemos que saber o conocer o investigar de qué nos podemos nutrir y de qué no. Y como le digo, ciertos hongos no sería apto para el consumo humano por el simple y mero hecho de que usted se muere consumiéndolo. Así que, otra pregunta entonces. ¿Será entonces que todo lo que Dios no dice en su palabra yo puedo consumir porque Dios no lo dijo si puedo o no puedo? Es el mismo ejemplo del cigarrillo, hermano. El que destruye el templo, y si usted está sabiendo que algo es malo, no lo debe consumir, porque es malo para su salud. Y si eso es malo para su salud y está mezclado con algo bueno para su salud, no lo debe consumir, porque está mezclado. ¿Sí? Vemos el principio que está en Santiago 4:17. En Santiago 4:17 dice, nos da un principio muy interesante acerca de entender y saber qué es pecado. ¿Qué dice allí? ¿Ven cómo es el tema? Si usted sabe qué es lo bueno, hacer lo bueno incluso. Si usted sabe hacer lo bueno y usted no hace eso, es pecado. Usted sabe cuáles son los alimentos buenos, usted no lo hace, y bueno, es pecado, hermano. ¿Sí? De paso le digo, eso yo no he dado ningún dato científico, no estamos todos leyendo la Biblia. Pero de los alimentos esos que son chacinados, que usted va a comprar mortadela, jamón, no sé qué, mucha gente compra, ¿verdad? Nosotros no, porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Esos alimentos son sumamente malos para la salud. Cancerígeno, tiene un montón de cosas, pero terriblemente malas. Y aquellas personas que consumen carne prácticamente todos los días están haciendo su cuerpo sumamente ácido a un punto tal que ese cuerpo le va a costar luchar las enfermedades. La salud es importante porque el Señor tiene interés en nosotros, en nuestra salud, en nuestro bienestar. ¿Sí? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. De paso le digo, la industria ha hecho un montón de cosas para que usted consuma lo que no es natural, sino lo que está industrializado. Y gaste dinero en el consumo. Entonces usted, eso de tener la huertita, como tenían por ahí los abuelitos, ¿verdad? En el patio de la casa, tiene un patio grande, tiene una terrible huerta ahí, y ellos sacaban de ahí el alimento. Cuando que y le iba a ver al abuelo que le faltaba la vitamina B12, que estaba con cáncer, que le había agarrado. Era raro encontrar abuelos que tuvieran esa clase de problemas, se morían de viejitos. O en una guerra o en una gripe siendo viejo ya. Pero si no, era raro, porque la gente vivía vidas naturales, no como hoy que se vive en vida artificial. Y usted va al súper y el súper trae todo embolsado y resulta que todo lo que dice ahí son, no sé, sacarosa, acesulfame K y un montón de cosas. Y toma, en vez de tomar agua pura, se pone una botella negra ahí, y en vez de tomar el agua cristalina, toma la botella negra. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿será apto para el consumo humano aquellas cosas que están en eso? ¿Dios las creó para nosotros? ¿O será, como le dice la palabra de Dios, inmundo aquellas cosas? Porque que Dios guarde silencio y no nos diga acerca de esas cosas porque no es el presente nuestro de la Escritura, ¿sí? Están los principios allí y los podemos ver. Si usted supiera que las bebidas, por ejemplo, esta negra que le estoy diciendo yo, tienen una sustancia que se llama acesulfame K y otras sustancias que están dentro de estas bebidas que son preservantes, conservantes, edulcorantes, no sé, todas estas cosas que le meten que son químicos. Están comprobadas que son cancerígenos y que traen un montón de otras enfermedades y complicaciones. Está comprobado que así es. En otros países del mundo están prohibidas. Y acá en Argentina, no. Claro, tenemos nosotros un elemento político que es el que determina qué es apto y qué no para el consumo, ¿verdad? Y ese mismo elemento es el que permite que usted coma carne de cerdo y que coma carne de conejo y que se la recomienda como una carne magra. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo qué es apto y qué no para el consumo humano? ¿A Dios? ¿O al mundo? ¿O al... ¿Entendemos, hermano, cómo es el asunto? ¿Sí? Ahora, hay un versículo bien interesante que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y que dice, el mismo Dios de paso santifique por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante el concepto que está acá. Irreprensible, sean guardados, sean cuidados hasta la venida del Señor. Y yo le puedo decir al Señor, mentirle en la cara al Señor, y decirle que yo me entrego a Él por completo, me entrego de mi ser, puedo decirle que entrego mi espíritu, y puedo decirle que entrego mi alma, y puedo decirle que entrego mi cuerpo, y no entregar absolutamente nada de eso. Yo puedo decirlo con la boca, o pensarlo, pero yo no es lo que tengo que hacer, lo que yo debo hacer es hacer esto posible, procurarlo, ¿sí? El primer beneficiado en entregarle estas cosas al Señor para que sean guardadas y cuidadas de manera irreprensible hasta que el Señor venga, el primer beneficiado va a ser yo y mi familia. Estoy seguro que el mundo nos ofrece muchas cosas que son ricas, ¿sí?
Pero nuestro Dios, como dice Filipenses 3:19, nuestro Dios no es el vientre. Las personas que se pierden, sí tienen como Dios su vientre, y entonces eligen entre lo sano y lo que no es sano, eligen lo que les gusta. Así dice Filipenses 3:19. Son las personas que lamentablemente toman la decisión de extraviarse, de perderse. Y le vuelvo a decir lo que le dije en un principio. Yo mismo soy culpable de esto. Yo mismo. Porque muchas veces elijo yo lo que me gusta, lo que me apetece, más que lo que me puede ser para una sanación, para mi salud. Pero tenemos que ser sinceros en el buscar esto. Consejos de salud que están en la palabra de Dios, que están en el espíritu de profecía, que nos ayudan a mejorar y que va a hacer que nosotros no tengamos ninguna enfermedad. ¿Cuántos sueñan que alguna vez vamos a venir a la iglesia y todos van a ser sanos, personas sanas? Quisiéramos ser todos sanos. Que podamos darle la gloria a Dios. No me duele más la cabeza, hace 10 años. He vivido 40 años con dolor de cabeza. ¿Saben lo que es eso, hermano? Aprender de la salud que Dios nos ofrece. Y bueno, vamos a ir terminando. Solamente voy a nombrar algunos de los 8 consejos que la Iglesia Adventista recomienda como elementos que son curativos o que nos dan salud, ¿sí? Uno de ellos son los alimentos sanos, ¿sí? Alimentos sanos, ya hemos nombrado cuáles eran, principalmente los ideales que Dios ha nombrado, ¿sí? A base de planta, de semilla, ¿sí? Y de frutas. El agua pura, y si es una agua de manantial, bueno, sería lo óptimo. Bueno, no vivimos en el campo, tenemos que tener agua pura, limpia. El reposo, perdón, el aire puro, el aire de la mañana, el aire ese menos contaminado, respirar ese aire es bueno para nuestro cuerpo. Por eso mucha gente que tiene los ambientes cerrados en las casas se enferma, porque tiene los ambientes cerrados, no le da espacio al aire, tienen que tener muy ventilado y tienen que dejar pasar el aire puro. La exposición solar, contrario a lo que muchos afirman de que no hay que exponerse al sol, hay que exponerse al sol de manera saludable, no en los horarios donde el sol nos puede agobiar, pero sí hay que tener exposición al sol, ¿sí? El ejercicio, sobre todo el ejercicio vigoroso, el de las tareas domésticas, el que se hacía antes, quizá en la huerta, esos ejercicios son los mejores para nuestra salud. El reposo, y nosotros consideramos el día de reposo, el día sábado, como uno de los pilares de la buena salud. Esto del reposo tiene que ver también con la tranquilidad que nos trae por causa del estrés del trabajo y de las preocupaciones. La temperancia, el tener un equilibrio a la hora del comer, ¿no? El poder tomar las decisiones a la hora de ingerir o comer ciertos alimentos y ciertas sustancias no. Es decir, de los alimentos que nosotros sabemos que son buenos, vamos a consumirlo de manera moderada. Y de los alimentos o cosas que nosotros sabemos que son malos, los vamos a desestimar del todo, ¿sí? El mundo tiene otra idea de temperancia. Ellos dicen, no, si es malo, consuma moderadamente, y si es bueno, consuma todo lo que quiera. No es así. El consumo ideal sería consumir moderadamente lo que es bueno. Y lo que es malo, eliminarlo por completo. ¿Sí? Claro, el ayuno, todo eso tiene que ver con la temperancia. Sí, sí, sí.
la confianza en Dios. Eso nos va a traer a nosotros tranquilidad, paz mental. Muchas veces nuestra salud depende mucho de la paz mental que nosotros tengamos. Y si ejercemos confianza en el Señor, todo va a estar mejor. Tenemos muchos consejos. La Iglesia Adventista tiene muchos consejos y muchos consejeros excelentes para llevar adecuadamente una vida saludable. Prestemos atención a aquellos consejeros que nos ayudan. El caso de nuestra hermana White, el mensaje de salud que tiene en sus escritos, el caso de otros doctores y hermanos que nos pueden ayudar mucho a aprender. Y por último terminamos con 1 Corintios 10:31, que nos ofrece otro principio excelente para poner en práctica. ¿Sí? Y que tenemos nosotros que tener en cuenta a la hora de comer o de beber. Y dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros, además de dar gracias por los alimentos, tenemos que ver si ese alimento va a darle gloria a Dios o no. Si ese alimento me va a producir sanidad, va a producir sanidad en mi familia o no. ¿Mm? Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan feliz sábado.